Vale, ahora vamos full para adelante, ¿eh? O sea, sigo el punto y ya está. Tengo que bajar toda esta calle y seguir por el puente, ¿no? Porque tengo mucha pérdida. Antes me cargué una gallina, pero bueno, nadie se ha dado cuenta. Fue sin querer, de hecho morí después de eso. Así que, nada, qué decir, ¿eh? Vale. 1 kilómetro todavía. Está por donde la zona de pruebas de antes, la número 11. Uy, uy, uy. ¿Qué? Sí, ¿qué me has visto? Soy gilipollas, por aquí no. Ay, Dios mío. Ah, tomar por culo. Joder, baja del coche, P3. Bueno, tenía que pasar, ¿no? Si no pasaba, me daba algo. Tenía que petar un coche en algún momento. Sí, aquí no veo ninguno encima. Vale, ya que guardo, de hecho, voy a coger... Arreglamos esto. Balas, pim pam. Voy a coger balas de escopeta. Botiquines. Grandes, a poder ser. Medianos tengo 2 de fuego. 1 eléctrico, 1 de electro. De crío, que diga. El vodka que te hacía reducir el daño, ¿no? Casi que prefiero leche condensada al vodka. Los botiquines pequeños ya me dan un poco igual. Es que tengo tantas armas ya que empiezan las cosas a complicarse. Y eso me recarga la energía del tope, ¿no? Es que puedo quitar un dínamo, meter uno de estos. Ahí. Vale, pasamos por completo de los enemigos. No conozco a nadie, solo conozco Main History. Cuando me vean las cámaras me la suda. Hay un coche. Voy a cogerlo. Voy a meter un pepazo, amigo. Mira, para allí, hostia. Te la mato. Sigue vivo, Tú chupas por listo. ¿Y tú dónde sales? Pues esto pega muy rápido, Dime. Joder. Hostia puta. ¡Dios! Me vuelvo loco, ¿qué? Dime. También. Paso. Entra, por favor. Dime, Abby. Las gilipollas este verás tú. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que voy a cambiar una... Vale, cámbiatelo, no te preocupes. Por aquí, ¿no? Sí, creo que es por aquí. Qué felicidad seguir la historia, a ver qué ocurre. Tantas respuestas que tengo, ninguna puta... Tantas respuestas, tantas preguntas que tengo, ninguna puta respuesta. Quita, friki. Joder, ya tirarle un putazo abajo, pero bueno. Chorrito, calambrito, oiga. Chorrito. Y ultimate guachito. Está rotísimo esta mierda. Está rotísima esta melee. Esta melee es la mejor melee del juego. Sí, corre. Sí, corre.
No, no, quítatelo, quítatelo. Sí, es muy... muy cringe. Me tiro un este y paramos. Minam, miam, minam, miam, minam, miam, nem, nem, nem. Hostia, que es 1 kilómetro más. Petrov, that sick shithead, that fucking truth lover. Screw him. So much blood spilled just because he made the sprouts mutate. I highly doubt that Petrov had such a result in mind. He is not a geneticist or a plant breeder, and could not have foreseen all the consequences of the malfunction. Then why the hell did he do it? So many people are dead, and the ones with sprouts for heads had to get killed twice. First by the robots, then by me. Morally speaking, realmente estos bichos los puedo matar más adelante. O sea, hay tantos que no tengo problemas en dejarlos pasar. Fuck Petrov, he's dead. I feel bad for all those people. I stayed in the service after the war to stop this kind of thing from happening again. And now you have puta, pero cuánta gente hay aquí. Condolences for all that has transpired, Comrade Major. Uf, el plus podría darme el otro, Charles, no one can force somebody into collective, right? Petrov was wrong about that. Not entirely. What do you mean, not entirely? If I'm not a member of collective, how can collective find out about me? It's quite simple. Let's say you walk past a robot. The robot identifies you as a human, but you are not wearing a thought device. The robot fails to receive mental commands from you in response to its queries. So it realizes I'm not in collective and tells the others about it. Then what? They'll start giving me shit about it? Essentially, yes. But I can just put my thought on, walk past the bot and do everything I'm supposed to do, then take the thought off, right? Essentially, yes. Then why is everyone so hot and bothered about the rings? I can't say for sure. Perhaps it's an issue of convenience. Thought devices need to be reconfigured every time they are put on. A ring can be taken off and put back on without inconvenience. There's gotta be more to it than that. Venga, anda, venga. Quémate, hostia. Si te meto con el... Madre. Sí que rasca, sí, Sí que rasca, sí, Joder, el daño que le acabo de hacer, chaval. Mierda, empezamos con este. Qué rico ensalada, sí, justo. Quita coño, ya pesado. O si fallo esto no sé qué pasa realmente. Pero nunca lo he fallado, pero... Porque justo el eléctrico es el último que le hace de daño. El eléctrico y cualquier tipo de escopeta que no sea lo con el fuego. Vale, que fumo. A ver si este tío me da un... Me paro más que nada para ver si me da un superconductor de estos raros que necesitaba para el cañón de riel. Veremos. Creo que sí, He visto algo por ahí. El módulo energético era. Era módulo energético, el rollo. Me quiere sonar que sí. Y esto lo mato más que nada para el... para la toxina esta que llevan. Que son ellos principalmente las que lo tienen. Los biomateriales. Creo que no lo ha dado, Creo que me ha dropeado lo que necesitaba. Era esto, ¿no? No sé, habrá que mirando los asesinos que sea muy... Vale, no tiene pinta de que pueda cruzar con coche, así que voy a seguir a pie. Na 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 na. 1, 2, 3, 4, ninguna cámara. Pero sí un pepazo.
Mierda, joder. Coño. La 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 la. Vale. Tengo que matar al del fuego de morteros. Joder. ¿Cuántos son, tío? Sí, sí, salta, salta. Salta conmigo, salta, hijo puta. Son muy pesados. Nada, luteo este móvil. Esta peña no va a dejarme tranquila. Ahí arriba habrá algo. Uf, recarga esto porque no veo la de peña que hay aquí. La quiero guardar. Mierda, no quería pegar ese pepazo. Charles, the U.S. is constantly introducing sanctions against our civilian robots. Why do they do that? Do they suspect something? The U.S. government clearly has certain suspicions, or at least concerns. Yeah, it's their job to be concerned about their country's security. But they don't have any hard evidence. Vale, creo que... That means they don't really have a leg to stand on, right? Indeed. That is precisely why the law caused the malfunction. Right? He wanted to show the world that our civi-bots have a combat mode. Fine. But the Americans don't know that. So what are the sanctions for? The American government is using the sanctions to find the middle ground between the needs of the capitalists and the growing discontent of the working class. You mean American working stiffs want to get our bots banned because they're taking their factory jobs, and the capitalists want to get more free robots so they can get rid of all the workers once and for all? Quite right. The American government is feeling pressure from both sides. So the sanctions remain moderate without banning robots. Estoy intentando leer a la vez que estoy pegándome. They merely set quotas on importing them. So why does the Soviet Union give a shit? Who cares if the Americans sanction us? They're the ones stopping themselves from getting rid of the working class. Well, good. We're all about the workers. The more restrictions they place on the import and use of robots, the fewer of our robots will be located in key parts of the American government when collective launches. So the Soviet government wants there to be as many of our civilian robots in the US as possible when they activate combat mode. That'll make it that much easier to take over the country. I gotta admit, it makes sense. Todo el mundo quiere el control. Vale, vamos a meternos botiquines porque me he fumado todos los botiquines que tenía encima. Son pequeños. Bueno, menos lo gasto. Tú, el juego no va a entender nunca que me deje dar balas de un arma que no estoy utilizando, por favor. Bueno, me viene bien, así cojo biomateriales. Ah, tengo aquí más, coño. Esto fuera, fuera, fuera. Esto fuera, fuera. Una bala de escopeta. Tengo balas de escopeta. Sí, pero no las puedo mover. Pero no las puedo mover, solo tengo una. Ahora. No se pueden estaquear por algún motivo que desconozco. Una bala de gordito. Meto 6. Una leche condensada, meto 1 de fuego. Ya está. Vale, recargamos esto por aquí, esto fuera y tiramos para adentro. ¿Y esto dónde ha salido? Me cago en la puta que han reparado todos. A ver, mientras no me vean, vamos bien. Que más adelante está el... Sí, no tengo que llevar hasta el fondo para la zona de pruebas. Esto está petado de peña, Está petado de peña. Joder.
Normal que esta arma está más rota que no sé. Aquí, bom, 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 pero no lo he matado. Pesada la puta torretilla de mierda. Fallado, tío. Oh, qué pereza de bichos, tío, de verdad. Tú casi si te he matado. Oh, puta, no te creas que no te he visto. Bueno, si paso de ellos... No por nada, ¿eh? No, porque no son muy pocos, que digamos. No puedo pasar de ellos aquí, ¿no? Uf. ¿Dónde está el banco de pruebas? Voy para abajo por el banco de pruebas. Guardo... ¿Es una cámara? No. Parecía que sí. Espera, what? Hay una movida por el otro lado, vale. Y el banco de pruebas se supone que está aquí. Hostia. A ver, no me venís mal, pero preferiría evitar no pegarme. Evitar pegarme, joder. Mira, yo solo con las putas palabras. Vale, esto va a estar cerrado. Esto fuera. Vale, no lo veía. La cámara. La cámara, por Dios, que no se me junten estos bichajos con la puta mierda de los robots. Vale, pues creo que tengo que entrar por aquí, ¿eh? Ven pa' aquí, Dios, cómo mete esto, qué locura, Hay otro vivo de... Este tío... Puede haber matado a este tío 20 veces ya. No tengo balas, genial. No voy a meterle un pepazo, genial. Que no me escupas, puto raíz gitana. ¿Está muerto? No, está manifestándose. Hay otro ahí arriba, pero es que ese sí que no lo veo. Está bien. Vale, el banco de pruebas puede ser que sea esto. Creo que sí, ¿no? Sí, eso parece. Uy, parece como muy... no sé. Me da miedo. Qué pesadilla las balas de Makarov, Solo existen balas de Makarov en los looteos de bichos. Me gustaría ordenar eso. Vale, perfecto. Vale, a ver, recarga las balas de escopetilla. Que creo que van a hacerme falta porque creo que aquí va a haber la hostia de raíces. Esto nada, esto nada, esto nada. Me queda una bala de escopeta por recargar. Pues gente, esta es la última movida de pruebas que nos falta. La última. ¡Ay, Dios mío! Madre mía, parece que llevo jugando 20 años, qué locura.
sinceramente no voy a dar un trago al monster. Que quedará como menos de un cuarto, pero es que esto tiene que estar reactivo ya. Hostia, qué puto mal rollo. Tal y como estaba, es que aquí no había ni prueba ni hostias. O sea, aquí no había... Esto huele a radioactividad, ¿eh? Esto huele... Why are those dummies in those poses? What were they even doing here and who set them up? I suspect the machines stood like that on their own. Perverts. Look at it from another perspective. These dolls are controlled by Collective, which has most likely gained access to its creator's manner of thinking. This may seem pretentious to you, but to the dolls, it probably meant nothing to them. Like I said, we ought to be asking their creators about this. Or rather, the people watching it. Tú, pero son unos guarros. Ha dicho que para ellos posiblemente no sea ningún tipo de postura extraña. Y que le va a preguntar a los creadores, pero esto... Ya me diréis vosotros. Creo que le estaba echando un ojo a la pelvis, que tenía ahí justo mal colocada una de las entradas, ¿sabéis? Le fallaba justo. Suele pasar habitualmente en estos modelos, además. Vale. ¿Qué es lo que hace esto? Una polla no llega. Una polla no llega. Llega, por mi huevo llega. Madre mía, si llega. Tira para arriba. Tira. Tira, no me hagas volver, Tira. Con doble dash llega. ¿No? ¿Por qué no llega? ¿No llega, tío? Bueno, a ver, supongo que dejando esa levantada ahora lo cambia a uno rojo y ya está. Pero claro que no llegue. A ver. ¿Sube alguno? No, baja el rojo únicamente. Vale, pues dejo subido el rojo. Cambio de la palanca al otro. Subo aquí. Y subo al siguiente, no tiene mucho más. Mira, aquí también... ¿Veis? Es que en estos modelos ya os digo, es muy común que tú tengas un fallo en la zona de la cintura. Entonces estaban buscando pues eso, el fallo en cuestión. Este se le ve a un señor bastante dolorido respecto al fallo, a su avería. Y este se le ve un técnico bastante profesional. Es una postura bastante profesional, de hecho. Hablamos de que poca gente en el mundillo de la reparación de robots, en este caso, conozca esta postura, Sí, la verdad es que... Y este estaba aquí, este era el compañero. Este es el típico de prácticas que le traen. Y la verdad es que el chaval estaba un poco perdido. Y como veis tenía un poco de déficit de atención. Entonces estaba mirando a lo que posiblemente es ese cable, porque vi una luz que no sabía dónde procedía. Sí, yo creo que esto fue la situación, la verdad. ¿Veis? Es que si os fijáis hasta estaba un poco ya como corroído, ¿no? La verdad es que no voy a preguntar qué es esa cosa, pero bueno, eso ya a mente de cada uno, sinceramente. Ping, ping. Vaya por Dios, no podía ser ping, 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 ping. Vale, esto lo cambio para aquí. No se tiene que cruzar primero. Ya es que os digo, después del otro ya soy, vamos, un titán. Esta era una de las cosas importantes, perdónenme ustedes. That's what pervs do. ¡Hostias! Han encontrado la avería, ¿eh? Aquí la han encontrado. La han encontrado, pero bien encontrada además, ¿eh? Justo coincide con la zona genital inferior. Que le está viendo el huevo derecho, básicamente, vaya. Esto es lo que coincide. Me cago en Dios. Otra Natasha.
Ah, maja, que sé que eso te da gustito. Que me lo han chivado. Recarga. P3, joder, yo quería... No he guardado, Le voy a fundir los pepos, venga. Lo voy a... Me voy a quitar los robots de encima estos. Y a la tía esta le voy a meter un poco de electricidad para que no esté moviendo por libremente y que esté haciendo daño. Recargo. Vale. Recargo. Tengo balas, perfecto. Me quito los robots encima. No son pocos, Bueno, a ver, muchos de ellos están ya caídos. Pero no han hecho la animación. También sé girar, Natasha, no te preocupes. Yo también sé girar. Dios, el daño, chaval. Qué locura. Vale, uno menos. Otro menos. Otro menos. Hostias, pero bueno. ¿Ya? Tengo para lootear aquí un rato, Esto para mí, esto para mí. Pero puedo volver atrás, ¿no? Sí. Natasha, necesito lootearte. Necesito que me des cosas interesantes. Polímero, piezas metálicas. Tiene que darme lo de antes, aunque creo que ya me lo habían dado. 6 módulos energéticos. ¿No eran esos? Los tochos. Creo que no, No creo que me dé 6 del tirón. Authorization. A ver. Major. No. Eran neuromódulos. Joder, no me lo dropean ni queriendo. Me he vivido engañado todo el tiempo. ¿Quién me está hablando? Ya empezamos. Me cago en Dios. Dios. Veamos. Esto nada. Aquí realmente nada. Vale, pues... Cojo el primero. Debería estar por aquí, ¿no? Debe tener tanto el primero como el segundo. Porque eso me lo he dejado. Mira, la mira térmica para el fusil. Y ahora debería estar el segundo aquí. Dale ahí, ole, ole. Vale, pego el safe. Todo esto está lleno de gente más turbia. Bueno, gente. De monecos. Escucha la musiquilla por aquí. ¡Ole! ¿Qué necesitamos de aquí? Esto, vale. La culata electromagnética. Ahí nos queda uno. Ah, y también la extensión del cañón del gordito. Para preparar 3 misiles en uno. No sé si os acordáis de eso. Me estoy meando muy fuerte. Vale, os dejo esto. Voy a mear y os dejo esto de fondo. Esta musiquilla. Ahora volvemos uno.
¿Os sentís más relajados después de esta increíble melodía? Espero que sí, porque ahora viene la sangre, cabrón. Vale, seguimos, a ver. Era por aquí, ¿no? Supondré que sí. Vale, a ver. Esto se mete aquí. ¿Hasta dónde va? Esto pasa allí, pero no sé si como... Ah, vale, espérate. Ahora puede entrar algo, ¿no? Vale, a ver, si yo me subo aquí... Pues no pasa absolutamente nada. Tiene que haber algo aquí, ¿eh? A ver, aquí ni nada, esto nada. Esto no vale, hasta arriba. Vale, esto permite la succión ahora del... Si me subo al aparato este. Es que esto es color de que puedo hacer algo con ello, pero no sé qué puedo hacer con ello. Ah, vale, no puedo ver. Vale, entonces ahora... Vale, esto va cambiando. ¿Pero esto el rato la misma? No. Si la quito se para. Supondré que sí. No, continúa. Si yo lo escondo, ¿qué pasa? No puedo porque está la pelotilla dentro, ¿no? ¿Pero por qué no puedo bajarlo? Ah, porque tiene que dar aquí arriba. Ahora. Vale, entonces ahora desde aquí... It's a Lucido sleeping. Estaba viendo yo el luteo, lo estaba oliendo ya, chaval, este luteo. Me estaba esperando, tenía nombre y apellidos. Vale, esto lo aparto y lo puedo abrir. Y desde aquí yo ahora puedo hacer cositas. Esto es una pelotilla por aquí. Vale, o sea, por aquí tiene que haber alguna pelotilla o algo que pueda meter, ¿no? No, es otra zona. Vale, o sea que desde aquí arriba tengo que cambiar la pelota. O cogerla. Tengo que cogerla. Con ella pasar a la siguiente y desde la siguiente hacer cositas, ¿no? ¿O cómo? Voy a dejarla aquí por si acaso me estoy confundiendo. No. Vale, espérate. Tengo que abrir... el rollo... Es que esto gira allí también. Joder. Joder. Para encajarlo y para que empiece a girar y desde el otro lado ahora hacer el cruce. No, porque no puedo, no me abre la puerta. El Cartec. El Cartec.
Cartel. El texto del baño. ¿Qué baño? De tu escena. Ah, coño. Vale, tengo que dejar esto aquí puesto. A ver, si bajo esto, bajo el otro, ¿no? Claro, es que si bajo esto, bajo el otro también. Claro, claro. Si baja una, baja la otra, entonces. O sea, tengo que pararlo justo. ¿Cuál es el que abre? Buah, es que como lo veo yo, tío, ese es el problema. A ver, coño, amigo, sube. Joder. Un esquema, un croquis. A ver. O sea, tengo que dejar esto subido. Vale, este. O sea, aquí tiene que estar la puerta. Si lo quito se cambia. Vale, son 3. Una. 2. Cuando esté cambiando la segunda lo quito ya. Ahí. Vale, y ahora desde aquí quito esto. Subo esto. Subo esto, mejor dicho. Esto lo coloco para aquí. Y la pelota yo la traigo para acá, para encajarla acá. Dios. Y se acabó. Gente, se acabaron las putas secundarias. Bueno, tengo que volver aquí. Toda la gente en plan, aleluya. Adiós, amigo. Creo que va a ser la última vez que escuche tu sonido. No. Quedaba esta de media aún todavía. Vamos, que ya se ha terminado. Vale, vamos a mejorar el electro. La cama, el cañón. No, este no era, joder. La cabeza. El módulo de energía este chupa energía. Esto no lo veo tan mal. Lo voy a instalar. Porque el PEM de por sí ya el rollo ya electrocuta. Entonces el PEM te da un poco igual. Aumento del alcance, radioactivación, aumento de la absorción y salud orgánicos. Vamos a subirlo mientras no quite mucho. Vale, vamos bien. Sí, yo creo que vamos bien, ¿no? 13, 12 y 16. De sobra. Perfecto. Un gran inventor. Mejor un arma hasta nivel máximo. Let's go, el gran inventor, wey. Vale, y ahora la electrocinética. Buah, es que tengo esta mamadísima también, la puta Kalash. Vale, daño. 31,7. 10,7. Aumento de precisión. Aumento de daño en ráfagas largas. ¡Buff! Arma de cartuchos. Esta para la... Vale, vamos a meterle... Ahí está. Arma de módulo de cartuchos. Allá tiene, coño. Allá tiene, nada. Vale, pero vamos a mejorársela a los que podamos entonces, que esta la tiene al humo. Aumento de daño elemental. 7 pelotitas de esas. Y ahora me pedirá lo de siempre. Vale, y la escopeta también están las mismas, ¿no? Sí, 7. Algunas piden más, algunas piden menos.
Pues ya está. Esto va a ser nuestra build para el final. Bueno, no, espérate. 20 de estos. Estos son los superconductores. Algo me da de eso. Superconductores. No tiene pinta, ¿verdad? O me parto la madre o me da a mí que no. Realmente, este arma podría quitarla al dominador, ¿eh? Porque si nunca la uso. La voy a desembalar. Es que este arma nunca lo uso y me está ocupando espacio, lo tonto. O sea que para que me ocupe espacio, se va a la mierda. Vale, metemos botiguines, fuego, hielo. Dos grandes. Vale, yo creo que vamos bien. Ahora, ¿qué era? ¿Qué tiene que mejorar? De esto. El modo de revolvo. Revolva. Ya está. No tiene más mejoras. Vale, perfecto. Los rastreadores... No sé yo, los rastreadores, ¿eh? Yo creo que los veo hasta mejor incluso. Vamos a ir así. Habrá más formas de cambiarlos más adelante. Joder, estaba todo esto para lootear, chaval. Estaba todo esto para lootear, chaval. Es que me cago en Dios, estaba todo para lootear. Dios, joder. Mirando a Carola, literalmente. Tiramos esto todo fuera. Vale, para el recto. ¿Por el recto? Pues sí, por el recto. Quita coño, deja de lootear ya. A ver, ve al hospital. Al hospital sí que hubiera yo. Ni quiero al hospital de lo que llevo jugando. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Y yo, no, chicos, no os preocupéis. Es que me imagino, ¿sabes? En plan... Perdón, acabo de ver una cosa, se me ha ido el santo al cielo. Que justo digo yo, no, es que... A ver, yo creo que en 4 horitas tenemos el juego, ya no sé qué. 4 horas y media... 5 horas y no he empezado ni a la principal. Sí soy. Esto me dejará ya dentro, ¿no? Dime que sí. Que me deje ya en la principal. Tenemos 3 de fuego y uno de hielo. Tío, soy un desgraciado siempre. Tengo los putos rollos a mitad. ¿Dónde he salido? No te quiero para arriba. Hola. Se me crasheó. Menos mal que justo le di a la F. Para guardar. Joder, ciérrate. Ay, Dios mío. A ver, macho. Administrador de tareas. Es que ni lo veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que no lo veo en miniatura, tío. Esto es solo OBS. Ah, ya está. Día durísimo. Oh. Oh, damn, goddamn. Sí, lo de probamos Gulon, la verdad es que se va a quedar en... Acá hemos terminado Atomic Heart. Literalmente, eso va a ser el este.
Ay, 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 ay. Me pica una teta, me pica una teta. Oli, sí, voy a acabarlo 100%. Por mis santos griales. Oli, Andre, bienvenida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hermosota. Que encima yo me lo imagino con el acento ese. Que me pone, hermosota. Hoy se viene lo que... Es que se viene lo top ahora mismo. Porque ahora viene ya al final. Tenemos muchas preguntas. Demasiadas. Y pocas respuestas. Por eso mismo, ahora se viene lo chido. Después de 5 horas se viene lo chido. Me gustan las sierras, cochita de mierda. Acá está vivo. Vale, chuparla. ¿Esto es algo para lootear? Sí. Yes, sir. Cohetes para Gordito. Sí, que Gordito tiene pocos cohetes. Que me quedo sin espacio, tío. Vale, está a 50 metros la mierda esta. Mira, entro sin que me vean, Dios, full sigilo. Hola. Encuentra la entrada al complejo Pavlov. Ve al hospital. Everything's fine. Take it easy now. The bosses know what they're doing. Demon, I haven't even been here a week yet, and I've already seen enough corpses for a lifetime. I thought this place was going to be a regular clinic. I had no idea it was like this. Didn't the fact that this place is a secret complex tip you off? You're a little green to be a guard, especially at a hospital. Listen, we're not butchers like those scientists. We're not here to kill people. We just make sure no one runs off. It's fine, really. Madre mía, aquí tiene que haber una movida, chaval. Largo camino de la ciencia. Swab. Focus. Keep an eye on that incision. Okay, okay. Focus. ¿Qué suena? Shit. Pressure on it, now. The polymer wasn't absorbed by the tissue again, so it created a pathological cavity. There are nodules like this all over his body. What do those heartless animals want from people, huh? You may be right, comrades. But that is not Son your los de... concern. Quizá son los que tienen metidos las... Private, Los bichitos bring in the voladores, next ¿sabéis? one. Yes, Comrade Colonel. Yes. The polymer needs to be absorbed. And if it's not, save whoever you can. O eso... And clean this place. O eso simplemente son los que tenían... Los que querían utilizar el polímero. A por todos, Claudia. Llega más todos los días. De paso no quedará nadie que en Coletti 2 puede iluminar. Solo quedarán cadáveres flácidos espantosos. Justo los que te encantan, tesoro mío. Piensa que vamos a hacer al respecto ya que eres la directora médica. Mientras tanto volveré con mis pacientes. Yo siento una estadía brillante. Joder, el menos egocéntrico de toda la esta. Tiene más ego que yo ese. Ahora hay otra por aquí, ¿no? Sí. El fiel esposo de Nijelova. Se emite una tarjeta para ver Nijelov. No hemos podido liberarnos de él, así que lo pusimos en una habitación libre. Los de arriba dicen que puede ver a Nijelova. Sin traje NBQ si quiere. Lo hemos llevado bajo custodia para ver a su esposa de Pavlov un par de veces. Todo hasta abajo sobre... Fin de la espera. Era por aquí. Autolysis starts approximately 7 to 10 minutes after death, followed by defecation in 3 to 5 minutes. Rigor mortis sets in 5 to 6 hours. Then, let me see, complete decomposition. 5 años duran la decomposición de un cadáver. Ugh, nasty. What? Why? Naked facts, pure numbers. What is nasty about science?
What are you talking about? I'm a scientist. I must spend every moment examining and cataloging nature's phenomena. Sí. Comrade, do you know many people capable of documenting the decomposition of their own body? What's the point? You can't even record your observations. What? Oh, shit. You have a point. Sí, los So you will cojones. help me. Please stay next to me over the entire period of decomposition and keep track of the progress. You will manage. It won't take long. Give or take 535 to 650 days in current conditions. Fine. I'll go get my notepad. Oh, Kartoffelkopf! You made me lose my concentration. Let's start again. ¡Qué capaz! Había otro cadáver por aquí. Había otro... Zaharov didn't die, comrade. Zaharov lives. Zaharov. Who are you? What are you talking about? I'm an assistant professor from AOC. It matters not. Zaharov lives. Zaharov? He is Dr. Sechenov's closest supporter. A man whose genius may surpass Sechenov himself. It was believed Zaharov perished a few years Me ago salía como in una an barra, ¿os unfortunate fijasteis? accident. But he did not. I studied the documents, and all of the most revolutionary papers show signs of his involvement. His personal touch, if you like. I worked with him personally and knew his attitude well. Caustic comments, radical methods, unmitigated interruptions. He is most definitely alive. But one question remains. If he is alive and still working, why would Amigo, tú somebody eres el coparanoico, tú sabrás. Nah, sounds like a conspiracy theory to me. Right now it's hard to tell who's alive and who isn't. Bastante. Vale, ya estaría, ¿no? Aquí otro. Ah, no, eso es lucha más. Vale, está fuera. Hace frío fuera. Vale, pues seguimos, gente, para abajo. ¿Por dónde bajaba? Por ahí. Bienvenidos a Mortuary Assistant. Damas de la azotea. ¿En qué es periodo el juicio? Gregory y Pablo es una instalación muy segura. Todo lo que es la bolsa negra. Tengo buenas noticias. Entrada por la fuerza. Tengo malas noticias, Furman. Pavlov acaba de enviarnos un mensaje diciendo que tienes un pene diminuto. También dice que hay que trasladar el caso Nijelov al laboratorio subterráneo. Por desgraciado es un problema a partir de ahora. Es un caso importante y especial y por lo visto no estamos a la altura. Toma nota. Presenta lentitud al hablar y demencia moderada. No se ha encontrado nada en la sangre por el momento. No dejaré que esos cabrones me roben a mi paciente. ¿Qué me dirías si te propongo entrar a las bravas? Furman, ¿me ayudarás? La tiene pequeña. Jijiji. Bueno, para abajo, a ver qué nos espera. Esta es la parte buena del juego. En plan, espacios cerraditos, para adelante. Charles, what is this place? I mean, what is this complex even for? The Pavlov complex is the origin of all of Facility 3826's biological innovations. Unique experiments are conducted here, involving everything from breeding new species of farm animals to developing new space exploration technology. Outer space. You mean they make moon rovers here, not in Chelomey? Space exploration is about more than just vehicles. A spaceship and rovers will of course be required. But what then? What about after humans reach the Red Planet? You mean they breed animals from Mars here? Among other things, yes. In addition to breeding new species of animals suitable for Martian conditions. Please select the desired procedure. Puedes seguir hablándome, amigo, te escucho. Pon. Pon. Necesitaría unas pocas balas. Es una carga cada uno. 6 es un stack, ¿no? Sí. Así que prefiero que me los mande directamente al stash porque así no tengo que estar volviéndome loco con animación y todo eso. Esto de dejarlo también. Balas de escopetas tengo, ¿no? Sí. Vamos bien realmente. Hostia, pues esto recarga ahora de 3 en 3. Coño. Pero es uno solo. Cuidado. Pero cuánta gente hay aquí. Hola, me
Plagado. Keep your distance. What are you talking at? Madre mía. Vale. Qué guapo. Me queda un brote arriba. Mierda, me queda un brote arriba. Puedo subir el tirón, porque desde arriba no tengo ángulo por romperlo. La música aquí full, a tope, con canción de Rosa Máxima. Vale. Tengo balas, tío. Me quedo atrás. No, corre. Diario de Cópico Juvenil. You're incredible, Professor. Your calculations and solutions are so elegant and logical. Your work on mimetic polymer adaptation Me queda uno. is an amazing contribution to science. Thank you very much, but it was really a team effort. I'm sorry, who are you? Ivan Vikov, junior lab assistant at Pavlov Complex. I work in the archives. Hola, hola. but the dream is to work as No, venga sola. I'm a huge fan of your work. Well, your passion is commendable, although it is frankly a little concerning. The polymers are a quickly Guau, la evolving hostia abajo, scientific chaval. field with amazing potential. But I'm afraid passion Mierda. alone won't be enough to advance it. Let's talk again in a month or so and see what we can do. For now, please excuse me. Science calls. Vale, tiene que haber por aquí. But I don't have a month. You'll hear about me. Hostia, qué movida. La tragedia de los Niyelov. Niyelov, joder, con decirlo mal. Here, honey. I'll be with you, whatever it takes. Se transformaron, sin más. Les metieron a mierda ese y las transformaron. Vale, tiene que haber alguna forma de encontrarla. Datos eliminados, datos eliminados, datos eliminados. Nada, aquí nada, joder. Es más raro que no puedes quitarlo al escape, tío. Nada, todo eliminado. No queda ni rastro de lo que podría haber sido este lugar. Más que los propios hechos. Vale, estará arriba la mierda esta que necesito. Vamos a echar un vistazo arriba. Puedo seguir bajando. ¿Cuándo he roto esto? No tengo ni idea. Está cerrado, ¿verdad? Sí. Y espero que siga así. Se está clicando en la pantalla que no era.
¡Joder! ¿Qué estoy haciendo? Estoy saliendo la pantalla afuera. Se me ha puesto en mi cara de repente. Así que prefería no ir ahí, A ver. Pues me da a mí. Todos los que se acercan ahí se llevan un poco de fueguito. Escuchando un no sé de dónde era. Ahora paso. ¿Mujer? No es humana. En plan, mantiene su color. Vale, ya podrías parar de cargar eso. Vale, esto era simplemente secundario. ¿Estás escuchando el brrrr? Sí, me estaba rayando. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, tú? ¡Qué asco! ¿Voy a meter el polímero o algo así? Vale, pues seguimos sin encontrar el este, ¿eh? Aquí hay cosa muy rara, sé que bajo, menos moverse, ¿eh? En horario lectivo, por favor. Me cago en Dios. Digo, yo estoy escuchando algo, pero no sé de dónde era. ¿Pero dónde viene ese? Vale, a ver, teniendo en cuenta que esto es lo secundario, debería estar aquí la combinación. Hola. No sé dónde puede estar la combinación, ¿eh? Vamos a echar un vistazo arriba, a ver. Que he bajado del tirón. Está la pared o algo así. Tú, pero queda un bicho suelto, ¿verdad? Hostia, sí queda un bicho suelto, queda un tocho además. Me gustaría encontrar dónde está eso, tío. Voy a guardar que me he cargado a todos ya. Saving data. Saving data. Por aquí no está, ¿no? No. ¿Será más adelante a lo mejor? Estoy dando vueltas para nada. ¿Será simplemente en una zona más adelante? Creo y hay 4 cofres ahí dentro, ¿eh? Sí, pero el bicho está al otro lado, no sé. A ver, vamos a ir más adelante, a ver. A lo mejor es más adelante.
Coño. Me toca hacer ese cambio, pero más atrás. Justo. Claro, pero sí. Ahí, joder. Vale, bicho a la izquierda, no se me olvide. Tengo valor de acá. 3. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle fuego a la pelea. Entonces debería reventarlo. Se lo revienta, chaval. Madre, se lo revienta. Vale, eso es para conectar con lo otro. Lo que sí que sigo sin saber dónde está la mierda esta. Es que no quiero seguir. Pues se lo estoy dejando aquí atrás, tío. ¿Cuál falta? Ah, el de abajo. No lo veía. Vale, a ver. Sinceramente no creo que siga. Voy a echar un ojo, pero no creo que siga avanzando. No, es que esto no es seguir avanzando. Tiene que estar por aquí atrás. Ahora vamos a ir por partes. Como dijo Jack, el destripador. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Vamos a limpiar cada una de las zonas y acordarnos de lo que hemos limpiado. No vamos a seguir nuestros pasos. Vale, por ahí tampoco hay nada. Por ahí tampoco hay nada. Por ahí tampoco. O sea que entiendo que vamos a mirar arriba primero. Que arriba tampoco hay nada. Pero bueno, hay una continuación. ¿Será aquí? Que no tiene pinta de que haya looteado esto. Puede ser que sea aquí, Vale, nada. Clean, 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 chiclín. O a lo mejor metiéndome al otro. Sí, creo que a lo mejor es allí, Datos eliminados, protocolo de seguridad. En caso de emergencia, un posible filtración se eliminar todos los datos almacenados. Vale. Hubo una emergencia, no hay ningún puto dato. Resumen. Vale, seguramente yendo hacia aquí, a lo mejor en la otra sala que está cerrada, sí que te muestra el código. Oh, son las 12, chaval. Voy a alzar mucho la voz, voy a acercarme al micro más. Ahora ya empieza a ser hora crítica y no queremos que me peguen 4 palizas siberianas. Vale, aquí debería haber un cofre. Pensé que eso era la solución, pero no sé qué estoy viendo ni con mis propios ojos, así que... Tengo que darme toda la vuelta, en serio, no puedo salir por la puerta. Es que hace así. ¿Habrá que hacer eso con los botones? Es que no me lo está como... ¿Que alguien se acuerde de esto? Bueno, ya le saco foto yo. Se acuerda de esto. Nada, le saco foto. A ver, no creo que sea eso, pero quién sabe. A lo mejor el círculo es donde empieza y tú tienes que seguir el trazo ese en cuestión. Pero claro, es que no partes de ninguna base, ¿sabes? ¿Qué círculo es ese? Es que hay 1000 círculos. Esa es la movida principal. O sea, mi main idea es que es abajo, pero claro, abajo no me tiene sentido.
Porque es que abajo del todo ya tienes un cofre de oro. ¿Por qué va a darte otra reward? Cuando ya has tenido una. Pues porque veo a Petrov en todos los putos muertos de este puto lugar. Vale, por aquí nada. Voy a beber un poco de agua. Que si no después... resentimos la voz. Ah, no. En el puto baño tampoco, ¿no? No tiene pinta. No sé dónde puede estar gente. Esto lo hemos visto. Tiene que ser abajo. Abajo, ¿verdad? Abajo, abajo, ¿verdad? Que muerto, que ni nada. No, tiene que ser abajo. A cojones. Vale, vamos a probar abajo, a ver. Si no es abajo, pues o me estoy dejando algo. Que puede ser. O simplemente... hablamos de que es más adelante. Bueno, no veo nada así de primeras. Es que tampoco quiero dejarme algún tipo de cartel de estos por si es que puede estar ahí. Es que realmente ¿cómo lo vas a poner si no? También digo, cada cosa más turbia en los carteles estos que no sé seguir mirándolos. Y este es un monicre que quiere dejarse quieto de una puta vez, que anda pegando aquí saltitos. Vale. ¿Y este? Pero aquí la gente, no sé. Este fuego no hará algo al haberse activado. Aquí hay una especie de círculo. Tú, pero de verdad, ¿qué le pasa a la gente al morir en este juego? Se quedan súper tiesos. ¿Tú haces algo? No, no. Ahí está el demonio como mínimo. No me había fijado en esto. Si no es collective, que es trinador encontrado. Nothing but death. The launch can't happen. It can't. I'd rather be nowhere. I'm never getting out of here. I don't want to become nothing. The polymers aren't what you think. They're not for what you think is right. The collective doesn't exist. The thing that exists isn't collective. What the? No, get out of here! You stupid dog! I don't want you to put that poison in me! Hostias. Bueno, yo creo que aquí no está esto, sinceramente. Gente, voy a ir para adelante. Si me lo dejo, a ver, tampoco me estoy dejando una locura, porque es que tenemos todo ya. Si me faltasen cosas, bueno, pero es que tenemos todo ya, así que vamos a seguir hacia adelante. Bueno, antes de nada vamos a probar lo que vi antes. A ver, déjame ver la foto. Voy a ponerla aquí en el secundario. No tendrá ni nada que ver, ¿sabes? No. Son 4. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ni puta idea. Esto será un dibujo de un señor extraño. Uf, es que mucha cosa ahí dentro, ¡Dios! Hay 5 cofres. Bueno, mira, voy a seguir. Si puedo volver y encontrar algo, vuelvo. Si no, nada por poco. Voy a quitar la foto de aquí. Espera un segundo que tengo que ir a la foto de barra. Epa. Ah, seguimos. Amigo, ya no me haces nada. Soy
Dios al lado tuya. Tú quieto, que tú sí que haces cosas. Me parece que sigue todo en ruinas, pero esto sigue súper lindo. Vale. No, no tiene pinta de que sea por aquí lo de arriba, ¿eh? Así que nada, lo dejaremos arriba sin más. A menos de que uno de vosotros me lo encuentre. Si me lo encontráis. Tell me, Comrade Major, based on your professional and personal experience, would our civilian robots in combat mode really be able to complete the Atomic Heart project? Yeah, they could do it no problem. If there were plenty of bots at all the military bases, headquarters, and launch sites, and nobody expected them to attack, they could take the American military by surprise. Just like they did to the soldiers here. What a shame. The world just recovered from a war, and now there will be another. Well, it's not really so bad if you think about it. What do you mean, Comrade Major? If Comrade Sechenov and the Politburo want to take over the US and even the whole world, they won't fight regular people. But civilians do perish during combat operations. You know all about that. If the robots are programmed not to kill civilians, they won't attack civilians. You're a robot, Charles. You should know all about that. I'm a robot? In a sense, I suppose you're right. A robotic glove. What? Neuropolymer gloves won't take orders from Collective? It depends on the glove. Some will, and some will only be able to obey their carriers. Vale. I digress. Civilian robots will receive the order to activate combat mode from Collective. And whoever sets Collective's policies will easily be able to order them to Joder, hay un poco de gente aquí, ¿eh? including civilians. Why would they kill civvies? They're regular workers, farmers, scientists. Shit. So that's what they want the rings for. And what's that? You can take your thought device off and disconnect from Collective, but a bot can't, can it? That means your own robot housekeeper will drag your ass back into Collective at the drop of a hat. They want the rings to put on their own robots, so they'll only listen to them. Correct. Ah, amigo. Lo habéis leído, ¿no? Pero voy a limpiar esto antes de seguir, que esto está un poco plagado de gente. Que no me escupas, bichos, coño. Escanea toda la multitud, logro desbloqueado. No sé a qué se refiere con toda la multitud, espero. Amigo, espacio vital. Está bugado, Uy, me llego a buguear aquí. Además se me pone una pose provocativa, yo de verdad. Pero bueno, ¿qué? Vale, cogemos todo lo que podamos. Rateamos como ratas hebreas que somos. Ese no sabía ni que estaba ahí metido. Hay bastantes cosas aquí, Para nada me quiero imaginar por qué. Ya tenemos todo, ¿no? Dios, esto de querer coger todo, macho. Una locura, ¿Qué es lo que abre esto? Ah, pone agua para poder llegar al nivel alto. Vale. Pues menos mal. Tomando por mirar porque no veía nada. Mierda. Buah, es que hay alguna, tío. Las de abajo suelen ser rápidas. Porque yo lo que hago es centrar mi ojo en el medio. Entonces... ¿Qué cojones? Me voy a guardar el fuego para ti, majo, por si acaso. Y el de la escopeta también. ¿Se puede saber qué es esto? Coño. Bueno, en verdad es que... Mira, tiro el ataque especial y mata a todos.
Voy así. Pues encima cada vez que mato a uno, este arma, cada vez que matas a uno, pega más rápido. Y encima cada vez que pego recupero. O sea, son un plus todo el rato. Te sigo pegando por si me pegabas, amigo, pero visto que no te he visto buenas intenciones. Joder, que no lo doy, coño. Llave discoidal. He pillado la llave, pero no sé de qué. Joder, que no le doy, tío. Amigo, deja de saltar, por favor. Oh shit. What's capable of this kind of brutality? This poor lady. You are expressing sympathy for a corpse, Major. It's a woman's mutilated body. You had sympathy for people just a little while ago. This person is dead, Comrade Major. Make sure your weakness for women doesn't come back to bite your ass later. Something's definitely wrong with you, Charles. I'm gonna ask Sechenov to calibrate you. ¿Os habéis fijado de que el guante está siendo como más agresivo conmigo? Sal, guachín, sal, que te meto una. Era broma, Me cago en la puta. Quita. Deja de tirar el especial. Nada, esto me lo fundo, en verdad. Le prendo un poco de fuego, le tiro el especial y me lo reviento. Si me hace esto, me toca mucho la polla porque me tira mucho tiempo haciendo esta mierda. A ver, amigo, que sí, anda, que me agarras, que me quieres mucho. Sí, nos hemos agarrado ya muchas veces. Lo que no sé qué pasa es que si fallo esto, no voy a probarlo. Me da curiosidad simplemente. Le pega al otro. Son dos, Ping. Ping, ping. Quita. Muere, hostia. ¿Y el otro? ¿También lo maté? ¿Me darás lo que llevo necesitando todo este tiempo? ¿O todavía no? No me lo escupen ni pa' Dios. Me carga los dos con la tontería, Dime que no queda ninguno más. No. Tú te quedas ahí durmiendo. Realmente no tarda mucho en matarlos. De hecho, si quiero el fusil de riel, es lo que debería estar intentando tear. Que me dropeen lo que necesito. ¿Cuántos son? Son uno solo. Vale, vamos a matarlo entonces. Tengo fuego además. Sal, guacho. ¿Tú no sales? Ya decía yo. Te veía muy cómodo ahí dentro. Te gusta, amigo. Vale, ahora que tenemos a tope la carga, le meto el vale del serrucho. Y ahora recupero.
la mayor parte de la carga mediante melees. Porque mirad cada melee cuánto me sube. Voy a quitarme los pequeños de encima. ¿Dónde está? Nah, esto en su momento me hubiese costado mucho, pero es que ahora voy mi mamá. Mierda. Pesadilla, tío, de verdad. Es que encima no sé qué ataque es ese, porque como todos los ataques suyos son iguales, no sé qué ataque es el que me hace eso. Que sí, majo, que sí, que me quieres mucho. No. Que era pa' hostia. Ahora, come sierra, amigo. Y dame tu drop, anda, que no te estoy matando por gusto, la verdad. Que tú te crees que te estoy matando por gusto, pero no. Te estoy matando porque quiero tu puto drop. Ala, que sí, mútame esta. Esa de regalo. Supermódulo era algo así, no, es que ya ni me acuerdo del nombre. Otra cosa no sé, pero biomateriales me lo suelta por un tubo. Vale, seguimos hacia adelante entonces. Al final me dejé... Joder, no se me olvida, me sigo doliendo, Vale, me tomo la llave esta. Menuda llave más extraña, la verdad. Yo veo formas extrañas en esta llave, A lo mejor es mi mente, pero yo veo formas aquí un poco... Un poco. Dejámoslo ahí. Todo esto es muy turbio, ¿Me habrá dado algo? Sí. Aire de la montaña me ha dado. Joder. Vamos a recomponernos un poco, que nos hemos quedado sin fuego. Esto fuera. Necesitamos balas de Kalash. Esto es por aquí. Por aquí. ¿Y 2 de fuego tenemos por casualidad? No. Hay que hacer... Voy a hacer 5. Que ni me entran, creo. Tu pixelea la foto, ¿sabes? Vale. 1 y 2. Y voy a dejar 2 de estas. Y voy a coger otros 2 de fuego. Porque esto está petado de enemigos de estos. Y los botellines pequeños, la verdad, es que se los pueden meter por el santo grial, Porque ya botiquines pequeños a esas alturas. Y balas de gordito, la verdad es que me gustaría echarle. ¿No tengo balas de gordito? No. Vaya, 2 de leche, 3 dínamos, un electro. Es que esto no lo uso nunca, tío, estas mierdas. A la bala de gorrito de momento no voy a meterle. Vamos a cargar todo. Bueno, no voy a meterle los cojones, que solo tengo una. So, what will it be, Major? Es que solo tengo una, tío. So, what will it be, Major? De paso, ¿qué tengo de mejoras poliméricas? 500. Voy a subir esta torta. Y el zap también. Bueno, de la helada... Sí, voy a subir la helada también. El increíble nivel, chorros prolongados. Vale, desembalaje, mejora. 16 balas de estas, prefiero 6 balas del gordito, ¿sabes? Ahí. Vale, guardamos, importante. Y seguimos. ¿Tú qué cojones ha pasado aquí, chaval? Hombre malvado muerto. About what? About your Stockhausen's disgusting behavior. I was injured, but could have been saved.
I was bleeding out and begged him for help, but that stock of yours, and I know you're calling him that ironically, just passed me by. He asked one of these robot ballerinas to step in my throat so that I'd stop making noise, and I died. Stock really is a piece of shit, isn't he? Precisely, my dear fellow. Tranquilo, amigo, tranquilo que saldrá la luz. Please air the issue with your superiors. It's just shameful. I'm not asking for myself. It's too late for me. But it is the matter of the facility's reputation. He is the assistant to Se quejará, que le han pisado el cuello. A mucha gente le gustaría morir así. Y más una chavalita bailarina. Y lo sabemos, Hornis, que esos son los Hornis. Ahora, el piso 34. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Segundo. ¡Eh! Te meto una. Manía tiene con cerrarme la puerta cuando miro el móvil. Maleducado el juego. A tomar por culo. 1, 2. Bikov. Este pavo no se menciona nada de él, ¿no? My self-worth all depended on you, and now... Oh well. I've still got bullets. I can still fight my way through science. Hola, buenas. And I stole the box from your office where you pay with music inside. Primero vamos a matar sin fuego. I hid the music box in a safe. The one with the positive password, not the negative one. What will I ever accomplish if I can't even keep a couple of safes straight? La positiva es la del perro. The dog has the positive one. ¿Cómo? No entiendo de qué se refiere. Vamos a tener cuidado con las mierdas de bichos estos. Ahora sí. Ahora vamos a bailar un poco. Hay un plus. Dios, qué guapo. Me tiene que agarrar para joder el rollo, tío. Me estoy quemando, ¡Dios! Se aplica el fuego también, ¿no? Sí. Dame un segundo, de hecho. Sabéis que me gusta cuando estas ocasiones llegan. Joder. Uno menos. Creo que va a haber más, Vale, tengo que romper los brotes estos. Primero que no nos escupan más. Primero los brotes. Pues arriba hay uno dando vueltas. Dios. Tira pa' ahí, hostia. Pa' arriba. What's this place, Charles? A morgue? Indeed. The bodies of the dead are kept here for further study. What do you mean Mierda. dead? There are bodies all over the place. Where did these come from?
There are dozens of them, and most of them are... These are the bodies of volunteers who died in dangerous human experiments. Holy fuck. I mean, I get that there are certain experiments that can't be performed on mice or pigs or whatever, so they need living people, but so many. This is completely fucked up. Unfortunately, things don't always go smoothly in science. Sometimes volunteers die. The sub-basement exists so that their deaths will not be in vain. Their bodies are studied to prevent this from happening again. Screw your sometimes. Couldn't they just use the condemned on death row for this? But even that's... Not all experiments can be performed on the dregs of society. Some important and secret projects require psychologically healthy volunteers. Mierda. Sometimes these experiments can have tragic outcomes. What could be more tragic? Believe me, Comrade Major, there are things that are far worse than what you see. Sometimes the deaths of volunteers can lead to a breakthrough that saves millions of lives. This was how the vaccine against the brown plague was developed. Let's keep going. This has to end. And now. Eso es. No me dejo nada, ¿no? Vale, arriba. Arriba creo que voy ahora. Me cago en tu puta madre. Echabas de menos, ¿eh? Vale. La banda sonora de este es que no es para mí la banda sonora a lo mejor del juego. También me encantan las canciones así en este tipo de juegos. ¿Qué es esto que hay aquí? If you want me to help you... No. I want you to help all mankind. That's what I'm trying to do. No. Let's not waste time, okay? There's barely anything left. Look, I did the analysis. I did all the calculations. This neural network echo that allows death. Con esta canción la tía hablando, la verdad es que no es que pegue mucho, ¿eh? But how? This is just residual emotions. Not quite. I just developed a neural network method for polymer self-adaptation in my head. We can prevent... Amiga, quiero matar, por favor. And use its impulses to direct machine parts. Effectively, this will allow the transfer of a human mind into the machine, rendering it immortal. So, what do I need? Here goes. Turns out it's really simple. Have you got a pen? ¿Tienes lápiz? No, la verdad es que no llevo uno encima, ¿eh? Thoughts are the only things you have. They become so clear and so very smooth. Don't leave me hanging. Charles, record what she says. Yes. And ready. Begin by taking a simple Soviet. Available in every home. Hey, lady, you there? I'm afraid that's it, Major. The neuropolymer charge is exhausted. Although she was on the verge of a breakthrough. Damn, talk about brain drain. Dios. Ábreme la puta puerta que reviento todo el mundo que hay aquí atrás. ¿Qué onda ahí? Yo me caigo. Allá vamos.
Pero bueno. No puedo estar solo, en ningún momento. Llama a vosotros. Os tengo ya más que vistos. Lo que voy a hacer es sobrecargar esto para que dejen de salir. Bájale por culo. Surprise, motherfucker. Voy a meterme rayos aquí para que me toquen la polla. Rompemos esto, rompemos este. Rotilla de abajo, el de al lado. Madre mía, que estoy liando aquí, chaval. Ahora sí que da gusto pegarse cuando tienes las armas. Tienes las putas armas para hacerle cara al mundo, sí que mola pegarse. Fuera de ellos, tío, vas a repararme la polla. Y tú también. Tomar por culo, hombre. No quedan más ahora. ¿He ido a parar? Sí, un bote que flipas. Tomar. Uf, de oro además. Mira, otro regalo. Quita hostia de ahí de en medio. Uf. Qué momentazo, en verdad, Es que la música, tío, a mí este tipo de música me pone, vamos, a 3000. Empiezo a motivarme, que flipas. Y es que ni se me olvida hasta hablar. Se me olvida hasta hablar. Vale. Perfecto. Típica del Doom, sí. Seguro que has pensado, Andre, que me estaba volviendo violento. This is fucked. Sechenov is a decent guy. How could he let this happen? An army of bots, killer mutants, thousands of innocent victims. No matter how you slice it, the facility's to blame. Even without Petrov, this place has issues, to say nothing of Collective 2.0. Seriously, I gotta wrap this up and retire. Maybe even get married. What? Nah, fuck that. Your negative brain activity is generating unpleasant artifacts in my cerebro? I told you to stay out of my head, Charles. Get to work. Set me a fucking waypoint, damn it. Vale. Pero cuando juego si yo no estoy violento. Se estaba montando la papelera. ¿Esa máquina se estaba montando la papelera?
aquí, por Dios? Que me cago en tu puta madre. Me estoy calambrando yo solo, joder. ¿Mal pensado de qué? ¿Se está follando la papelera? Madre mía, tu amigo estás acabadísimo en la vida, ¿eh? Está más reventado. Míralo. Se estaba follando la papelera este señor. Tal y como es este juego, la verdad es que tengo dudas sobre... Me cago en la puta. ¿Me queréis dejar ver el acto sexual de este videojuego, por favor? Me cago en Dios, ¿Sigue vivo? ¿Pero dónde salen? ¿Me está viendo algo? ¿Cuánta gente hay aquí de repente? Se chocó, sí, se chocó con ganas además. Me montó. ¿Qué hace? Ah, amigo, me está gritando la mierda esa de ahí. Pero bueno, ¿qué? A ver. ¿De dónde sale tanta gente? De ti, ¿no? De puta. Andas reanimándolos. Dar por culo, hombre. ¿Pero dónde salís vosotros? Buah, tú eres un pesado, amigo. Oh, mira, te veo con la verdad que te has tropezado y todo. Ya está, ¿no? Nos queda por lootear aquí un par de cosas. O sea, que me diga que este robot no se está follando la papelera, ya me puede, vamos. Es que encima con ganas, además, ¿eh? Encima una postura complicada, ¿eh? Este robot sabe, controla. Sabe lo que le gusta, en verdad. Tiene las cosas claras en la vida. A ver. ¿Por qué está la cámara tan abajo ahora de repente? O sin mencionar que no me está ni cogiendo los rollos. Está la cámara tan abajo y se ve todo súper oscuro. Y no me muestra dónde están las movidas. A ver. Hola. Vale, recargamos todo. ¿Pero cuántas balas tiene esto? Ah, 10. Vaya. ¿Sabéis que este robot me recuerda? ¿A qué me recuerda? Voy a dar 10 segundos. Alguien de chat va a saber a qué me recuerda. No, este robot es algo en especial. Este robot es... No, los vasos con cara feliz no, es otra cosa. ¿Queréis que os ponga qué es este robot? Pequeña pausa. Este robot es... No, ahora lo enseño. Pero tengo que buscar la foto. Es que no encuentro la foto. Hay una foto en cuestión.
No encuentro, tío, la foto esa. No. Espérate, tengo una idea mejor. Tengo una idea mejor. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar en mi teléfono en algún lado. Joder, un sticker, tío. Pero creo que lo hice yo, entonces no va a salir en mis estes. O sí. A lo mejor sí tengo suerte, ¿eh? André, busca en tu teléfono. Tienes que dar un sticker parecido a esa cara. Y si lo tienes, envíamelo. Claro, es que ahora, si lo haces tú en sticker y cambias de móvil no se te guarda, porque solo se te guardan los que están en favoritos. Joder, pero ¿cuántos stickers tengo? La Virgen Santa. No lo encuentro. No sé ni a dónde estoy bajando. Lo encontré. Encima está hecho de la forma más guarra posible. ¿Cómo se nota que es un sticker que he hecho yo? Ahora lo enseño, ¿eh? Estoy viendo el parecido, me ha hecho mucha gracia. Carga, hostia. No vas a cargar. No me jodas. Sé que tengo que sacar la captura. De la captura enviar una foto y de la foto... De la mamá. Ah, lo he encontrado ahora ya, cara. Esto es... ¿Queréis ver el parecido? Aquí lo tenéis. Esperad que lo pongo en imagen. Ya está. ¿Qué os parece? Separados al nacer, poco se habla. Están separaditos al nacer, Joder, lo que me ha costado encontrar el puto sticker. Lo que me ha costado encontrar el sticker, chaval. Su puta madre. A la corta. Vamos a seguir. Buah, esta gente está toda destruida, chaval. Se cansó de ser buena onda ese. ¿Qué cojones es eso? Look at the size of that fucking thing. What is it? The experiments here involve the creation of neuropolymer endoskeletons for various animals. The goal is to allow them to live in hostile conditions on the outer planets of the solar system. Endoskeletons. That thing isn't gonna attack us, is it? It's huge. The specimens here currently lack any neuropolymer brain tissue structure. They are nothing but polymer bodies at this time. They cannot move. Still, they're freaking massive. Are they for planets with low gravity? Some are, while others are for planets with high gravity. Research is being conducted for all scenarios. In one of the vats, you can even see attempts to breed an organism capable of living in the oceans of Jupiter. We had to take Bikov out.
The damn janitor started shooting up Qué the puto lab. mal rollo, chaval. It's a good thing the corrections team got there in time. He left a whole bunch of safes in there. Failing data. Whose music box is this? ¿Es una caja de música? Cinemática. Explora Pavlov. Logro desbloqueado. Uy, las buenorras robot, Miedo me dan. Se trama algo, I never expected to see Victor like this, in these circumstances. We used to be thick as thieves, you know. But Victor made too many bad calls. Now look at him. Thanks to Dr. Sechenov's brilliance, you don't have to lose all of Petrov's knowledge. Pueden tener los lugares, no sé, o sea, los tornillos y esas cosas en lugares más normales que en el pie, en el cerebro, en la teta, no sé, pregunto. No está de acuerdo P3 con todo esto. We'll be able to return the robots to their previous state once the simulation. He's already dead, you creep! Keep your hands off him! ¡Hostia! Bueno. ¿A qué le ha liado con eso? ¿Se lo va a comer a él ahora porque se ha salido el flujo del polímero este? ¿Qué le pasa? Otra vez vuelta al mundo de Yuppie, está raro. ¿Dónde pollas estoy? The professor says you haven't slept in 3 days. I don't wanna. Sleeping pills, bottle of vodka. Why not both at the same time, huh? You know I don't like that stuff. My brain's a fortress. You know, when I was a boy, my brother was scared of the dark, so my mother left the light on. It helped him. I hated it. The light interfered with my imagination. I didn't like children's books for the same reason. All those colorful pictures. They were real. Otra vez el gato ese. The books in my father's library were interesting. History. Theoretical physics. Science doesn't try to make the world safer or prettier. It doesn't lie to us. It just gives us the facts. So, I knew what I had to train for. Otra vez aquí. Another discovery. A monster in the dark behaves predictably. It can be studied. A monster in the light. There's a mask. It is therefore unpredictable. Which makes it dangerous. Very much so. Moreover, the light is what makes us monsters. Do you understand, my boy? More or less. May I turn out the light? Yeah. Reconstructing illumination. Vale, toma el camino de la derecha. Derecha otra vez.
turbio esto todo, Esto es el polímero todo, ¿no? Lo que lo está afectando. Creo que sí. Hostia. Sigo siendo el gato este turbio. Es que, ¿por qué soy el gato este? Parkour no, por Dios. Suena como un... ¿Hasta dónde voy? Es que no sé. O sea, tengo que seguir subiendo para arriba, ¿no? Por aquí. Pero doy con el límite. ¿Hacia aquí a lo mejor? No, a lo mejor, supongo. ¿Sí? Tiene que pasar el bicho este. Ahí está. Pero que si me di con él me muero. Ay, Dios mío. ¿Dónde estoy? De verdad, Ahí no es, entonces si no es, ¿dónde cojones es? Ah, era aquí todo ese tiempo. ¿Y por qué ahí no? No estoy entendiendo bien esto, Ah, coño. Tío, empezamos con el parkour, macho. ¿Qué me ha empujado ahí? Ya me diréis. Tengo fuego, ¿no? Por si acaso. Son of a bitch. What the... Charles, where's Larissa? She hid before the explosion. So what happened to Stuck? Stockhausen was knocked into a vat of polymer by the explosion and is now deceased. Ah, tomar You por... hypocrite. I'm a doctor. Some doctor you are, you grenade-tossing bitch. Petrov and Filatova are cut from the same cloth. There can be no doubt about it. Whatever. We gotta find a way out. Por aquí tiene pinta. Qué puta movida todo, chaval. Madre de Dios. Major, you alive? No, I got killed by a grenade. I'm so sorry that happened. I didn't want any of this, but none of it matters right now. So what does matter, you crispy-ass critter? We have to meet. You need to see this with your own eyes. I'll show you everything. What do you mean by everything? You trust Sechenov too much, but he's keeping you in the dark. You have no idea what's really going on. You need to see it with your own eyes or you're not gonna believe it. You got that right. I have no fucking idea what's going on. You will understand when you see it. I have proof. I'll be waiting in the Academy of Consequences. The entrance is inside the lighthouse. Trust nobody. I don't. Me va a enseñar todo. Seguramente me van a pedir los anillos. Sigo siendo los anillos, Importante. Importante tenerlos en cuenta.
Comrade Major. Yeah. I must insist that you destroy the beta connectors. Why do you have a bug up your ass about those rings, Charles? You said you would make a decision about the rings when the time was right. The time is now. I don't have time for this. Yes, you do, Comrade Major. Otherwise, it will be too late. Fuck off already, Charles. There are bodies everywhere. A crazy doctor with a grenade killed Stock, and the only way out of this is through a wall of bots. Who the fuck cares about the damn rings? Stop calling them rings, Major. You need to learn to think before you speak, not after. They are beta connectors, and they will enable 2 robot assassins to be free of any control other than that of their bloodthirsty master. Do you want more deaths on your conscience? What bloodthirsty master are you talking about? I've got the rings, and I'm not gonna put them on any fucking robots. And how long will they remain in your possession, Major? As long as I'm still breathing, and there's still time left. Time's up. The procedure for assimilating Petrov's head has begun. Sechenov will return the robots to their normal state, and then he will recall you. When you return, he will take the rings. Fuck, why? All items in your possession are recorded in my log. I cannot erase it. Only Sechenov has access. The first thing he will do is review the log. He wants the beta connectors. Apparently everybody wants them. Why? Does everybody want personal bot assassins? Think, Major. Who has asked you about the beta connectors? Sechenov with his metal twins? Stockhausen, Sechenov's right-hand Granny Zena, a secret double agent whose affiliation remains completely unknown. Or would you like to fulfill Petrov's dying wish and give Filatova the connectors? What the hell is going on? Am I the only sane person here? As you can see, we are the only options. Whoever gets their hands on the beta connectors, the results will be the same. More blood, more death. The rings must be destroyed before it's too late. It isn't too late, Charles. Not yet. Please select the desired Espero que no te confundas, P3. Bueno, ahora sí que me da que vamos carretera hacia el final, así que vamos a armarnos con todo. Yo sinceramente creo que voy a meterme más munición. De hecho, yo creo que voy a quitarme estos. Voy a quitarme los medianos, voy a hacerme botiquines grandes. Vamos a hacernos 2 de eléctricos. 2 eléctricos y 2 de hielo. Vamos a ir un poco de cada, ¿vale? Porque esto ya sí que vuela al final. Vale, consumibles. Vamos a coger de los grandes. 5, 6. Ni para ti ni para mí. Después no me entrarán, pero bueno. Vale. Ahora... No me dejo nada por mejorar, ¿no? Sí, el arma de cartuchos. Se le voy a meter al este. Bueno, creo que puedo mejorar todos, juraría. Son 12, sí, puedo mejorar todos. Puedo mejorar. Bueno, las pelotillas, no sé yo, 8. Sí. Debería poder. ¿A Goreto le puedo meter cartucho? Al gordito. Arma de cartucho, 7. Justo, además. Y de la empuñadora me falta algo. Vaya. Hostia, el disparo automático, mierda. No, da igual. Da igual. Vale. Vale, fuego, 2 de fuego. 1 de hielo. Demasiada munición de escopeta. Voy a hacer munición de gordito. Porque la cámara rota está. Es que me da que tengo que pegarme con las... ¿No tienes la sensación de que hay que pegarse con las gemelas buenorras estas? Yo tengo esa sensación, no sé por qué. Vale, movemos esto. 2. Vale, 2. Tengo 1 de hielo únicamente. Llevo 1. Voy a quitar estos. Y poner grandes únicamente. Grandes. Y grandes.
Vale, tengo leche condensada. Llevo munición de gordito. Llevo 28 balas. Voy a meter balas de calas. Vale. Voy a quitarme una leche condensada. Voy a desembalarar esto, 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 esto y esto. Voy a meter una de hielo. No, espérate. Vale, ya tengo todos, ¿no? 2 de hielo, 2 de electro y 2 de fuego. Vale, vamos perfectos ahora, chat. Perfectos. Guardamos. Recargamos. Que sea lo que Dios quiera, sinceramente. ¿Qué cojones? Crazy ass pump thing killed that whale. Damn. The dewdrop is the latest design in the field of biomechanics. To put it simply, it is a hydraulic pump. Ah, no vulnerable a nada. Is that what I just said? Vale, vale, vale. Con eso tenemos, Vamos a meternos eléctrico contra los robots. Como no es un robot, debería utilizar el otro, pero bueno. Vale, recargo. 1, 2 y 3. Perfecto. Rocío, ven para acá. ¿Qué hace? Vale, ¿qué se supone que eres ahora? ¿Qué cojones? Es que no sé si eres ahora un puto robot. Lo que se te va a pegar con el puto AK, creo que está haciendo daño. Que no sé ahora si es un robot o un tentáculo. Un bicho. Cargamos, vamos a meterle fuego. Vale. Le voy a meter con el ataque especial, de la esta. Dale, que seguro que eso te gusta. No le hace daño, perfecto. No tiene pinta de que eso le haga mucho daño. Pero esto de verdad no le hace daño. Ah, ya decía yo. Vete a la puta mierda, coño. Mata a Rocío. ¿Qué cojones eres? Mira, me ha dejado un camino, Rocío. Pero es una especie de robot con tentáculos. Y tú no me darás lo que necesito, ¿verdad? Aún así. Que es lo más triste de todo. Superconductor.
¿Qué me va a dar? Soy un desgraciado. Soy un puto desgraciado. Al farito. Hemos cambiado el amarillo por el blanco. Whoa, that thing was dangerous. I didn't know if I could handle it. And there are much more powerful robots out there. Real combat robots are far deadlier. There aren't any combat bots here. Not yet, but once Collective launches, they will be everywhere. And 2 of them will be equipped with beta connectors. Do you have any idea how much blood will be spilled because of one person's private ambitions? You in the rings are driving me nuts. When are you assholes gonna stop trying to pull my strings? A tomar por culo. Done. Happy now? Good decision, Comrade Major. I have no doubt that it saved lives. Perhaps many more than I can imagine. Let's hope so. Más te vale, Charles. Como me la líes tú ahora. Eres la única persona en la que confío. Joder. Crap, what a surprise. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Combat mode has been disabled, and the robots have returned to their normal status. Well done, my boy. Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. What now? Come back to Chelome, get a checkup, and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout. No me la cuelas. I'm on my way. You didn't tell Sechenov about Filatova. Are you still planning to meet with her? I want to see this evidence she says is so important. Dr. Sechenov isn't going to like it, you know. So don't tell him. ¿Cómo subo? Ah, soy tonto. Veamos qué tiene la novia. La acabo de cortar. Veamos qué tenía la novia del loco este en mente. A lighthouse, huh? So where is she? Larissa! Freaking critters, you around here somewhere? I do not detect anyone in the vicinity. Let's take a look around. She's gotta be here. Do you trust Dr. Filatova? I don't trust anyone. But she's got something important to tell me. And I'm sure Dr. Sechenov is hiding something. Has Dr. Sechenov ever told you about his plans? Not really. I mean, he's never really had to, but now this whole thing with Petrov, Jellyman killed Stock and the boss didn't even bat an eye. Is the launch of Collective really so important he can't even delay it out of respect for the dead? I have no data on this topic, Comrade Major. No data, huh? Well, I don't have any data either. So let's go get some. Exacto. Antes de nada vamos a lootear todo. Si nos lo das por algo. Sinceramente no sé cuánto de juego nos va a quedar, Puto mal rollo la matriosca esa. Quita coño. ¿Para arriba o para abajo? What do we have here? A chair and a TV? This isn't what I was expecting. What were you expecting? I suspect that this room has a specific function. Vale, espérate antes de nada. A ver qué hay arriba. No entiendo un carajo eso, no entiendo garabato, la verdad. Hay más para arriba. Bueno, ¿qué? Todo por el cofre, Es que de verdad, este streamer, en fin. Todo por el puto cofre, guachín. Ahora para abajo. Jeje. Plom, 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 plom. Vale, era la del medio, ¿no? Sí. Ahora para abajo, coño. Veamos qué tiene para mí. ¿Me va a atrapar o algo para poder contarme las cosas?
Hostias. I believe that the unscheduled acceleration was caused by the elevator access system being hacked. Estamos en Rapture. ¿Cómo se llamaba la...? So she hacked the system. Kind of like how all these poor bastards got hacked to bits. Hostia, esto es la Rapture, ¿no? En la ciudad de bioshock. So that's Neptune, huh? It looks nice. Actually, it looks amazing. A rapture. I wouldn't mind spending some time there myself. But I can't even imagine what's going on there right now. Comrade Sechenov asked you to return to Chelome. How will you explain this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she tries to take off again, she's gonna regret it. Es que esto recuerda a inicio de Bioshock 1, que flipas. Encima está la música. No soy yo el único que lo recuerda a ello. Epa. What are we doing here? What do you want? Just hear me out, P3. Let me try to give you a different perspective, and then you can decide how to handle things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it? After Collective launches, people will be able to control robots with their minds, and they won't be able to stab each other in the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too, but that's not how things really are. Collective isn't just about controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. Collective is diabolical, Nechayev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? Come on, see for yourself. I've got Antes de questions. nada. How'd you get in here? Why didn't the Drofus stop you? I work here. Well, I used to. Only Sechenov can revoke my access. And he's got his hands full right now. And I'm no threat to him. ¿Dónde estamos? Where are we? This is the Academy of Consequences, the facility's memory, analytics center, and primary archive. The activities of all the other complexes are studied here in order to draw conclusions and generate probability matrices. Get to the point. The Academy has a number of interesting departments. For example, there's the Radio of the Future. By mathematically combining shortwave and quantum echoes, we can predict the music people will be listening to 50 or even 80 years into the future. Hostia, qué guapo. But there's another very special department here called Polymerized Subject Behavioral Psychology. They're supposed to be volunteers, but... Get to the point. And no more grenades or other bullshit. Any funny business at all and I'll kill you. This is your last warning. Sure, fine. Come on, I won't waste your time. Okay, lead on. No puedo sacar arma ni nada, ¿no? No. A ver qué tiene la Lisa para mí, la verdad. Me da curiosidad. ¿A qué se refiere con la supuesta esclavitud y todo eso? Bueno, más o menos no me hago ni idea. Ah, vale. Well, are you ready? Disable polarization. ¿Qué cojones? The fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind. The volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it Limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying? Whatever. Line them up. Keep going. The fat guy. Tell him to jump. He could use it. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. Goddamn you, jump!
Son como... This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly Son como happy. cascarones vacíos. That's what Collective is all about. The entire world will be just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make fun of the world by making people run around naked and act like animals? No. We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behaviors, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. We gotta stop this. Stop this. That's what Victor was trying to do. You got in his way, and now it's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would Boss do that? Why? Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neurocontrollers? Sechenov wants to enslave the entire world. I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot! Tiene razón. The boss would never do that. He would, and he will. On Monday. All this is really hard to swallow. But I'll help you. Whatever you're planning, I'm in. You're willing to turn on Sechenov? After what you just showed me? Yeah. I want to hear what he's got to say. Se viene. Pues que es que son cascarones vacíos esta peña. Es como ver... P2, P3. ¿Cómo que Mind is never free. P1, P2, P... Claro, yo soy P3. A man is being repaired. What? What was that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. Why did you help me? Perhaps because I care. And besides, it's not about you. Well, not only you. If you worked here, then why didn't you try to stop this? I thought it was for the best. I thought it was for the good of the entire Soviet Union. But when I realized what was really going on, I had to bide my time, wait for the right moment. Victor and I risked everything and... you know the rest. Fine, moving on. The test subject is not leaving limbo. Inject neurotransmitters. Yo soy un esclavo de estos hey, también. Major. I'm fine. My head's been killing me lately. I've been seeing things. Yo creo que él es un This is esclavo one hell también. of a job, let me tell you. It won't hurt. You won't even remember a thing. Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help, if everything ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, if this all ends well. Fine. Escucha... A ver lo de Víctor. Listen, about Victor, What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? I am sorry. Well, I'm not. I should be, but Victor... No other outcome was possible. It wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. Un poco malito sí que estaba, eh. I just don't feel comfortable around these people. Huh, well, just you wait. Soon this is gonna happen all over the Soviet Union, and later the whole world. Then you'll see all people stripped of their free will. You know, free will doesn't guarantee that a person won't be a scumbag. What? Are you justifying atrocities? Atrocities? What atrocities? If they're volunteers, coming here was their choice. It's got nothing to do with me. You're a monster. Affirmative. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. No creo que sea algo que me guste disfrutar, la verdad. Buah, me da a mí... Como tengo que pelearme con las pavas estas, tela, ¿eh?
Mazo loot por aquí. Tenemos para mirar esto. Tiki 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 tiki. Vale, esto por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Dame un segundo, Larisa, chica mía. Aquí viene este bloqueo de Prialov. ¿Qué cojones está pasando, Termina? ¿Por qué no está tan importa de guerrero? No puedo trabajar, todos eliminados. Coordinador archivo 94. Camarada Sechenov. Esta mañana se ha producido un incendio en el laboratorio de la camarada Sájarov. El profesor fue encontrado muerto en el laboratorio médico. Es evidente que ha intentado por su cuenta un procedimiento neuroquirúrgico no autorizado mediante robots médicos manejados por control remoto. Sus restos han sido analizados. Esperamos tus órdenes. Todos eliminados. Se agota el mensaje de la grabación de una conversación entre el Dr. Sechenov y Petrov a petición de Mr. Stohausen. Comrade Sechenov, Collective's control interface has ¿Por qué no me lo to be subtitula? reconfigured so it can only control robots. I won't allow this device to be used to control human minds. Victor, we're men of science. There's no room at the facility for emotions or politics. Follow your order. Listen, Comrade Sechenov, I don't have a problem with a certain wise intellect setting the course for all mankind. What I do have a problem with is who you see in the role of Demiurge. So this is about personal relations. Whoever told you you were the worthiest of the worthy, huh? Who put you in charge of history? Do you think you're better than everyone else? I see that all that romantic melodrama at the theater has had a real effect on you. Shall I assume you're refusing a direct order? Yes, I am. Now what? Are you going to kill me? Victor, I don't know what you think of me, but I would never stoop to something so, well, something so primitive. Básicamente le ha dicho que él estaba preparado, que a él no le importaba que hubiese a Víctor, a Petrov, al que murió, que no le importaba que fuese un equipo de combate los robots, pero que no quería que se controlasen las mentes humanas. Y que estaba, si el otro le decía si estaba rechazando realmente su orden, una orden directa, y le decía que sí, que la estaba rechazando, y que no le deja, y el otro decía que no se dejase llevar por los sentimientos. Y nada, básicamente que... I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see colorful spots before your eyes? Does your perception of the world change? Sí. Yeah, exactly. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. How did you interrupt it? I don't know. It's like that lump of polymer is calling out to me. A big, teardrop-shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, and now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Voskhod polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. Doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Voskhod polymer extension? The Voskhod polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles! Why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. If what I'm thinking is true, I should be able to access the archive right now. There will be records about you. Me estoy volviendo loco. O sea, el guante es una persona que trabajaba con el Sechenov. Le llama Dmitri. State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack it. Not so fast. Name Charidan Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. Charles, are you there? What? Nothing. Nothing. So, what is Charles then? Long story short,
Your Charles is Professor Chariton Zakharov. Huh, that was short. So how could he be Zakharov? Professor Zakharov was developing the collective subsystems and worked on the module. The one you have inside you. They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zakharov was a misanthrope obsessed with science. Y claro, odiaba al otro, odia al otro, porque se me está diciendo que tire los anillos y no se los de él. Si trabajaron juntos. So when did you realize that Charles is Zakharov? Just about right now. When he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. ¿Qué tiene que ver eso? So Charles isn't a person anymore. Just a device. I don't know. I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. Bastante. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. Tenía. How can you talk about this so calmly? To me, Chariton Radionovich died a long time ago. I'm done mourning him. And besides, I'm a scientist. We're more impassionate towards death than to muddling one's brains. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the Academy, and Zakharov. Like you reminded me. Fluffy, huh? So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zakharov, so we got lucky. And now we can learn everything about Buah, se viene el descubrimiento de P3, Welcome, Chariton Zakharov. What is the subject of your query today? Agent P3, personal file. Your search returned 42 audio records. So, which one do you want first? I couldn't care less. Then pick one at random. ¿Dónde? Mira, no voy a ponerme a lootear en un momento así. Llévale una grabación. ¿Dónde la saco? ¿Del aparatito este? No entiendo cómo llevarla a esta. Ahí arriba. Here's another one. ¿Hay alguna otra? Hay otra ahí. I only need one for now. Ah, coño. Tengo que ir pillándolas por... Vale, una en una. Try this one. Commencing playback. The events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is new? These are just general observations. Find another recording. Tengo otra. Oh no, mierda, no tengo otra. Miento. Voy. ¿No hay más? Hay otra ahí encima. Solo veo dos. Okay, play this one. Commencing playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his behavioral and speech patterns. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. In order to prevent any possibility of memory recidivism,
Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my life. Do you think I don't know I'm a test subject? That's my job. Yeah. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. Tengo otra. Let's give this one a spin. Pero no sé si me queda alguna. Implant the Voskhod neuropolymer brain function extension. Objective: total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient: Major Sergei Nechayev. Codename: Plutonium. Attempt number 3. The first 2 operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. I don't get it. Can you translate for me? You're not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Por eso el guante decía lo de las mujeres. It's all bullshit. I've never been married. With Voskhod, we can send the agent's consciousness into the imaginary world of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the Major into combat mode on command. I'd like to add that I am strongly opposed. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. I'm afraid there is. Sechenov can send your mind to your own private paradise with the push of a button. And my body? Your body will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sechenov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? Sigue con que no y que no. The boss would never do this to me. Yeah, right. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. Esperemos que nos active el modo de matar. What's the plan, Major? O algo así. He's waiting for us at Chelomey. If we want to stop Sechenov, we'll have to string him along. So you bring me there as your captive, and then what? And then we play it by ear. So that's how it is, Major. Think it over while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Uh-huh. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you.
How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well, I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov going to keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. As a child, she studied ballet and made significant achievements in both dance and martial arts. Ballet and martial arts? Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way. This is total BS. Hostias. The boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. This is... holy shit. Fuck me, this can't be a... We've got a ride, Major. We can get out of here. Las pavas buenorras estas son... Are we done? Okay, let's go. Son la esposa del... Yo. I'm really sorry you had to go through all this. Oh, shit. Oh, here we go again. No, not now. Not here. No. Ay, Dios mío. Se lió. Buah. Se lió. Mira la sangre toda. Eso es el ascensor. Fua, se lió, chaval. We are all monsters in the dark, my boy. How many times have we talked about this? Yo creo que soy un gato. Each book from my father's library was nothing but a fragment of the knowledge. Los frames aquí, tú. I've spent my entire life putting those fragments back together, juxtaposing each scientific fact. And once I'd completed the puzzle, I found a book that now prevents me from sharing my knowledge. That book is human. O sea, cuando él entra aquí, se vuelve modo tanqueta. Dedicate themselves to science. On the other side of the world, they're busy playing with money. And on this side, they're playing with the power of the masses. Science, shattered to pieces by the husks no one has ever read. None of the social systems that exist now allow humanity to fully evolve. They are all Mierda. Get rid of money and let robots toil for us. Get rid of inequality. Mentiroso eres, chaval. Give people freedom of choice. Accelerate evolution.
share our knowledge with everyone and combine our minds into a single great collective. Creo que he matado a la pava, Esperemos que no. Dr. Sechenov just held a press conference in which he completely denied rumors about civilian robots malfunctioning at Facility 3826. The facility is back to full operational capacity. And the red alert Finally back with us, Sonny. You took a real pounding, didn't you? You were pretty close to staying there for good. Where? You tell me. How am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, you do nothing but sulk and fly off the handle at the drop of a hat. Nothing but blood and ripped off heads everywhere. Disgraceful. What's your daughter got to do with me? My Katinka. Our Katinka. They played hell with your memory, Sonny. Que era la hija de ella. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina Nechaeva, codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. You worked for Sechenov until those Bulgarian terrorists blew you up. Katya didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Sorry, lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You A tomar por culo. winds. Fuck. You got a gun, lady. Does it look like I don't have one? What would you like? Anything'll do. I just need to blow my head off. Great idea. Just blow your own damn brains out and be done Stand with down, it. lady! Then Sechenov will turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. Fine, I get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton? You devil! You're alive! In a sense, an evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Zena this whole time? Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you, Sergei. Sechenov has to die! Jeez, get off my back already! Crispy critters. What the hell is going on around here? On the one hand, I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. ¿Cómo? Que se va a la barra, que... No me jodas, Ah, se resetea. Tengo que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Matamos al Sechenov? O sea, hay dos finales. O sea, matar a Sechenov o dejarlo. Matarlo. Es que no me voy a pensar. Whatever, lady. Why don't you show me what's in that arsenal of yours? Es que, ¿qué voy a hacer? Si tienen razón todos. Sería muy iluso seguir en... Honey, I am extremely worried about you. I think you may be in danger. What do you mean? The
break room isn't safe anymore. No, handsome. My room will always be safe for you. I won't let anyone in as long as you're here. Then where is this threat coming from? Your glove. It is manipulating you. Ay, que te calles. Take it off before it's too late. And we'll be together till death do us part. Oh, man. I'm sick of you going on about the glove. But I'm right, darling. Yeah, you just want to murder me. Not gonna happen. How could you even think that, sugar? I only kill pathetic, horny little pipsqueaks who try to enter me, when all I want is you. How many times do I have to tell you to stop killing people? But that's beyond me, sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. You should forbid her from telling you to remove the glove. You see? He is turning you against me. Oh, sneaky manipulator. Darling, take off the disgusting thing right now. Listen, can you spare me your maniacal ramblings? This place has already gone to hell. Whatever you say, Master. Just enter me often and keep punishing me. Shish. Vale, final de juego, gente. Esto es para... Vamos para adelante, sin más. Primero, esto fuera. Vamos a ver qué tenemos. Una de hielo fuera. Necesitamos una de fuego. 2 de fuego, 2 de hielo, 2 eléctricas. Gordito. Vamos a hacer gorditos. Coño. Ay, qué temprano te vas, ¿no? Le di patata. Ay. Pero duermes en el coche. A ver, no creo que de aquí a tal acabe. Se va. Buenas noches, André. Que vaya bien mañana, ya me contarás. Una penita que te vayas. Te vas sin ver Blue Lock. Después no me despierto. Bueno, ve, anda, ve. No te preocupes. Ya lo veo mañana. Que mañana no hago stream. Chiquines. Adiós. Que descanses. Chau. A ver qué otro de crío. Vale. Vamos para allá. Guardamos. Las mejoras poliméricas de Charles. 372. Esto lo tengo todo ya, ¿no? La helada. Creo que es mejor incluso el chorro, ¿eh? Mejora la carga y más prolongados. Prolongados sí, pero la carga, que cargue más rápido. Ay, que se mata, tampoco tengo más cosas que subir, la verdad. ¡Ojo! Esto one-shotea. Adelante. Ahora sí. Gente, vamos allá. Adiós, suegra. Then come on, Sergei. Vengeance awaits. Don't rush me. One thing at a time. I would prefer that we reach Sechenov before Collective is updated and it is too late to change anything, in case you don't like his answers. Suena bien. Buah, va a meter un musicote, chaval, me lo veo venir, eh. Derrota a una gemela. ¿Cómo me spoileas, juego de mierda? Agua. Energía de las gemelas.
Al igual que tú, una gemela tiene la capacidad de almacenar energía para potenciar sus ataques. Atácala para eliminar su energía almacenada y evitar el ataque especial de tu enemigo. Pues, el problema es que no es una zona muy buena para pegarse, la verdad. Por el hecho de que va mal de frames. Pero bueno, no pasa nada. Amigo, ¿qué estoy haciendo? No me dejes recargar la energía. Seguro que esto no le tanqueas tanto, ¿eh? Vale. Tomar por culo. Era muy fácil, ¿verdad? Madre mía, la que me espera arriba. Vale. Uf, es que pegarme aquí era una mierda, gente. Porque es que, ¿sabéis? Tenía... En plan, el suelo este me baja los frames. Ya me pasó cuando vine aquí la primera vez. Bueno, vamos al despacho de Sechenov a ver qué tiene que decir. Atomic Heart Project, approved by the Secret Congress of the CPSU Central Committee on February 14, 1951. The goal is the suppression of the United States of America, change of political regime, abolition of capitalism, establishment of communism, tenemos 4 botellas. establishing social and moral ideals consistent with the beliefs of a Soviet person. The method of execution is the seizure of the strategic and military facilities, followed by disconnection and shutdown of nuclear power plants. Effective deactivation of the atomic heart of America, complete surrender of the government, and the transfer of power to the top leadership of the USSR. So how are they gonna pull that off? Well, Sergei, first they sell robots, then they simply give them away as aid. Once they reach critical mass, they take over all the power plants and cut off the power. Bueno. Greetings, honored members of the Politburo. I am pleased to inform you that the Atomic Heart Project is now complete and ready for launch. This is a top-secret project designed to crush the resistance of our class enemies in Western Europe, East Asia, and of course, North America. As you know, Facility 3826 has been a player on the capitalist market for many years now, providing a labor force, i.e. robots, to the entire world free of charge as a way to skirt sanctions. We have intentionally refused to sell some of our devices, such as Burabs and Condors, while pretending not to be interested in the others and accepting payment only for maintenance and repair. The distribution of these robots has already led to civil unrest due to growing unemployment in rival countries. But more importantly,
It has also led to our devices being located in strategic targets, without exception, including nuclear power plants. In order to bring about the triumph of international socialism, we will activate our robots' hidden capabilities. After switching them to combat mode, we will capture rival countries' nuclear reactors and demand that power be handed over to the people. The borders of the Soviet Union will expand beneath the banner of a people's uprising. We will demonstrate the advantages of our ideology and disseminate it throughout the world. The Soviet Union will square its shoulders and direct mankind's gaze up to the stars. The Atomic Heart Project will be launched as soon as every citizen of our nation has been fully Mira qué polymerized. cerdo, chaval. Thank you for your time, comrades. I never would have thought Sechenov would be capable of something like this. Dmitri is not the man he was when we started this. I don't know what broke him. Atomic Heart, politics, or the fact that everyone has been calling him a brilliant genius every day for years. Segundo, gente. Trum, trum. Vale, ya está. Te vas a levantar, ¿verdad, amigo? At full speed, the GMC 69 geodesic monocycle. Peso 20 kilos, velocidad 60 km por armamento, metralladores ligeros y pesados con lanzallamas, armas láser opcionales. Daño potencial hasta 50 bajas por hora. ¿Cuál se moverá? Peso 95 kilogramos, armamento extremidades con color extremadamente precisivo, descarga de polímero. 80 bajas por hora. ¿Te puedo arrear? Natasha. 500 kilos, 25 kilómetros, 25 de mochila, propulsor, armamento, lanzacohetes múltiple, Katsuya 3.0, lanzarnadas, anclajes de cable, minas antipersonales, potencial hasta 450 bajas por hora. Dock. Armamento, fuselaje, cañón de energía, disparar a descarga de 200 grados, hasta 100 bajas por hora. Es que mira que hijos de puta. Este bicho nunca me pegué con él. El abejorro. Cable con gancho, arma láser, hasta 60 bajas. La Rocío. Hasta 500. Burlak. Extremidades reforzadas, hasta 90 por hora. Hasta 70. El técnico de laboratorio. Tienen control únicamente. El búho, armamento de metralladora de fuego rápido, misiles guiados. Este 25 los cojones. Se me toca la polla como ninguno. El obrero de los cojones con la sierra. Hasta 50 por hora. Es que tienen calculado hasta las cuánta gente van a matar por hora. La drafa, hasta 200. Cañón de pulsos magnéticos. Pero bueno, gente, ya vamos. Voy a comprar botiquines. Voy a comprar unos pocos botiquines que van a hacer falta. Un par. Y de paso, balas de escopeta. No creo que tengo de escopeta. Los botiquines pequeños los voy a deshacer porque me están tocando la polla. A estas alturas ya no me sirve de nada los pequeños. Vale, 18 balas de escopeta. Bueno, primero esta mierda para afuera. Medianos fuera, medianos fuera. 5 balas, 18, 18, 18. Vale, 90, 58 fuera. Coño. Solo tengo 58 balas. Voy a meterme uno de leche condensada. Botiquines también. Y 90, 90, 180 más el cargador. Vale. Esto fuera, si es que no lo uso nunca. Voy a meterme otra leche condensada. Y vamos allá. Va.
Se viene. El problema es que como este pavo no me funde dándole un botón y me mata, ¿sabes? Porque tiene mi control. Esa es la movida. Boss? Protect. Well, Cheriton, are you proud of yourself? You, Larissa, and Zenaida have certainly been busy. But Sergei, I wouldn't have expected you to be quite so gullible, my boy. Silence! You messed with my head. You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? Who the fuck do you think you are? Calm down, Sergei. I can see you're terribly upset. It's okay, I don't blame you. But you, Cheriton, you were supposed to help the boy, not pull his strings like a puppet. Me? Don't you blame this on me? I'm not the one trying to deprive everyone of their free will, turning them into mindless puppets. It wasn't my choice to be a talking pile of goo either. You're glad it happened, aren't you? You'll use everything and everyone to achieve your goal, including me and your agent. Admit it! How dare you? I lost you both, then saved your lives. You're both scientific miracles. You are my best friend, Cheriton. And the Major is like a son to me. And those two are like daughters, right? And everyone you're going to connect to Collective, everyone whose minds you're going to control, who are they to you? Millions of foster kids? Everyone is just grist for your mill, Dimitri. I want to give mankind a spectacular future. Unimaginable achievements. I want to give them a path to the star. Both of you, shut up! Get your hands up! Some goddamn wizard you are. Tell him to stand down. I'm counting to 3. 1! What a shame. 2! It's a shame you've escalated this situation without even trying to resolve it peacefully. But I won't let you stand in the way of progress. Right, left, terminate. ¿Quieren bailar las dos? O bailemos. Che. Esa pierna donde pueda verla, señorita. ¡Madre! No pueden hacerlo menos buenos ras. Eso se te va la vista, ¿eh? Comentario típico de 8 horas de directo. Hostias. Cómete. ¿Qué 3? Times todo al final del puto juego. What the actual living fuck is this? Stop blaming the machines, Major. Freaking fucking critters. These are cold hard facts, Juliet. Buah, esto va a ser... Tengo que quitarme rápido de encima la peña. Stop messing with my head. So one of these robots is Ekaterina Nechaeva, the wife I don't remember? Well, which one? They both are. I tried to bring Blesna back to life when her brain was literally ripped in half. I wanted to restore her right and left. Están las dos cargadas. But the process was too complicated. That's enough, boss. I'm willing to believe that you are acting in my best interests. But why couldn't you just tell me? I'm sorry, Sergei. I wasn't sure what to do. Tiene menos poderes también. The right thing is to call up the twins and just talk to me. Forgive me, but right now they're fighting Cheriton, not you. Cojones. Madre mía, chaval. Major, wait. Cállate. Madre de Dios. Your wife is dead.
No sé qué tirarme ya. Me estoy corriendo. Suggesting that I'll be hurt. You will be next, Major. Cállate, hostia. No la queda el directo, ¿no? No me preocupa ahora mismo. Pues me va los frames cuando miro para allí, chaval. No llego. Madre mía. Joder. Vale. Una menos. Creo. Me cago en la puta, chico. He tenido que meterme algún elemento, aunque sea, para potenciar el daño. ¡Ay, Dios mío! Joder. Con matar a una ya vale. Belleza asesina, mata a las gemelas. Con matar a una ya vale. Completa el juego en modo brutal. Corazón atómico. You lousy you don't understand. Sheridan's manipulating you. He gained access to the Voskhod module in your brain and started sending you to limbo. I was busy getting ready for the collective update, so I didn't realize it right away. He's the one who killed Molotov. Tell me, Sheridan, did you do the same thing to Dr. Filatova? Did you use my agent to tear her limb from limb? I'm sick of your hypocrisy, Dimitri. I did your dirty work while you stayed squeaky clean. But they didn't deserve to die. Why ¿Cómo? have you done this? You motherfucker, this whole time. I've had quite enough of you, Major. Your job is done. Me está vacilando. P3, my boy. Get up! Get up! What do you want? I want all this to end, Dimitri. I want your pathetic human race to realize it has no future. It's time for it to step aside and make way for the next phase of its evolution. Me. Te fundo. Dime que me lo puedo reventar. Por favor, dime que no ha terminado aquí. You're pure evil? What are you going to do to humanity and collective? You should not call something evil just because you cannot comprehend it. Evil is an abstract concept, and your thinking is limited. You are a human, a species that will soon be extinct. I realized when I stopped being human myself.
Your limitations prevent you from seeing the truth. Dumb humans don't want to evolve. All they want is comfort and satisfaction on someone else's dime. You never wanted to join with the massive array. No. Stop, Sheraton. No. I changed my mind. The Argentum unit entered Dr. Sechenov's office and found no trace of the doctor. According to partially reconstructed footage, it appears the humanoid neuropolymer object approached Dr. Sechenov's body and then completely consumed it. After the events described in the report, the unidentified humanoid neuropolymer object left Dr. Sechenov's office and vanished. P2, P3. Your mind is never free. Dumb, crispy critters! There is nothing I can do. Pero If you leave me here to cry. el final es bueno, es malo, no sé qué final he sacado. O sea, hay dos. Y si no hago nada, ¿se va a llevar el control de la humanidad? On the one hand, I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. O eso dicen. No. I'm not laying a finger on Sechenov. I'm out. I've had enough of this game. What the hell are you? Are you some scared little bitch? You're making a mistake, Major! Head to Chalamet now! If you're so worried about your righteous vengeance, you can go there yourselves. This is my decision, not yours. I'm not helping Sechenov anymore. I've done enough harm. But I'm not playing executioner for a member of the Academy, a hero of the Soviet Union, and a scientific genius. I'm sure he knows what he's doing. He is just using you! Is that so? Then why aren't I in that limbo, huh? Why aren't you dead? The wizard isn't doing a good job from behind his curtain. By the way, Cherton, I was thinking. Yes? You fucked up! This fucking Voskhod polymer extension in my head, it was your invention. You tried to use people long before Collective came into being. Maybe Sechenov wants to knock the bullshit out of people's heads by crushing their spirit, but he isn't turning people into monsters just like me. Or he'd just use Voskhod instead of the thought controller and the shots! You're making a mistake! Stop squirming, you asshole! There. That's better. Security footage shows Major P3 exiting Facility 3826 and fleeing. His destination remains unknown.
Major P3 did not provide any information about his destination, but Dr. Sechenov views this infraction as insignificant. Near the exit used by Major P3, a camera recorded an unidentified object made of black polymer. Its design is unknown. Furthermore, due to its small size, the polymer object in question could not be further analyzed in the footage. ¿Pero hay algún final secreto? ¿O algo? ¿O este juego va a romperme el corazón? No hay finales buenos. No hay finales buenos. Solo roturas de corazón.